La Nochebuena siempre había sido una fiesta complicada para mí. Mientras la mayoría la esperaba como un día de gratitud y calidez, yo solía recibirla con una sensación de pavor que se instalaba en mi estómago semanas antes del evento. Desde 1900 que me casé con Miguel hace 5 años, me había convertido en el blanco silencioso de los comentarios pasivo-agresivos y las pullas veladas de su madre. A pesar de mis esfuerzos por ser respetuosa y complaciente, siempre me sentía como una extraña, no bienvenida, escudriñada y sutilmente menospreciada en cada oportunidad. Este año no era diferente. Mientras estaba en nuestro pequeño piso de Madrid, empaquetando con cuidado el pastel de cabracho casero y un puré de patata gratinado que había pasado horas preparando, Miguel entró y me dio un beso en la mejilla. ¿Lista para el circo anual de la familia Torres?, preguntó con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo dijo en broma, pero ambos sabíamos la verdad que se escondía bajo su tono casual. Tan lista como se puede estar, respondí, intentando sonar más segura de lo que me sentía. ¿Crees que tu madre probará mi pastel de cabracho este año? Miguel se encogió de hombros, evitando mi mirada. Quizás. Ya sabes cómo es con las tradiciones. Lo que quería decir era, mi suegra, Elena Torres, no tocaría nada que yo hiciera, porque no formaba parte de sus sagradas recetas familiares, transmitidas de generación en generación. No importaba que la receta de pastel de cabracho de mi abuela hubiera ganado concursos gastronómicos en Asturias. El trayecto a la urbanización de las afueras se hizo más largo de lo habitual, gracias al tráfico navideño. Miguel llenaba el silencio con historias del trabajo, mientras yo asentía, ensayando mentalmente respuestas educadas a las inevitables críticas que enfrentaría. Mi móvil vibró con un mensaje de mi hermana. Ánimo, Clara. Recuerda, es solo una noche. Fácil, para ella decirlo. Ella pasaba la Nochebuena con sus suegros, que sí la querían. Entramos en el camino de entrada de la imponente casa donde Miguel se había criado. Ya había varios coches aparcados, el todoterreno de su hermano, el sedán de sus tíos y un par que no reconocí. Parece que mamá ha invitado a los García otra vez, señaló Miguel, y probablemente a los Pérez también. Genial. Más testigos para mi humillación anual. Elena abrió la puerta antes de que pudiéramos llamar, como si hubiera estado esperando nuestra llegada. Llevaba un impecable conjunto de punto beige con perlas y un delantal blanco prístino que, de alguna manera, no tenía ni una mancha a pesar de las horas de cocina. «Miguel», exclamó, atrayéndolo en un fuerte abrazo. Luego, con considerablemente menos entusiasmo, «Catalina». «No, Clara, que es como prefiero que me llamen. Siempre Catalina», dicho con ese ligero matiz que lo hacía sonar como una enfermedad. «Feliz Nochebuena, Elena», dije, ofreciéndole los platos que había traído. «He hecho pastel de cabracho y puré de patata gratinado». Los cogió con la punta de los dedos como si pudieran contaminarla. «Qué detalle, los pondré en algún sitio». Ese algún sitio, sabía por experiencia, probablemente sería el fondo de la nevera para no volver a ver la luz. La casa estaba llena de parientes, risas y el tintineo de los cubiertos. El aroma familiar a cordero asado, romero y canela llenaba el aire. En cualquier otro contexto, habría sido reconfortante. Aquí, solo me recordaba mi condición de extraña. Pasé toda la tarde ayudando en la cocina, cortando verduras, removiendo la salsa y poniendo la elaborada mesa con la vajilla buena de Elena, que al parecer solo salía una vez al año. La Meina, cuñada de Miguel, Laura, trabajaba a mi lado, lanzándome de vez en cuando miradas de compasión cada vez que Elena hacía otro comentario pasivo-agresivo. «Catalina, las zanahorias deben cortarse en trozos uniformes», decía. «Oh, así no doblamos las servilletas en esta casa». Cada crítica se pronunciaba con una sonrisa tensa que nunca llegaba a sus ojos. Mientras tanto,
Colmaba de elogios a Laura por las tareas más simples. «Oh, Laura, qué bien has colocado las aceitunas. Siempre has tenido un toque tan artístico». Para cuando nos sentamos todos a la mesa, me dolían las mejillas de tanto forzar sonrisas, y mis dedos olían a cebolla a pesar de haberme lavado las manos varias veces. Me senté junto a Miguel, que estaba inmerso en una conversación con su hermano sobre algún partido de fútbol. Frente a mí estaba Elena, que no dejaba de mirar en mi dirección con una expresión que no pude descifrar. Algo en la forma en que me miraba me puso los pelos de punta. La cena comenzó con Roberto, el padre de Miguel. Trinchanchan el cordero con precisión quirúrgica. Era un hombre callado que principalmente se mantenía al margen de Elena, asintiendo a todo lo que ella decía. Se pasaron los platos, se intercambiaron cumplidos y se compartieron. Recuerdos, ninguno de los cuales me incluía, por supuesto. Intenté participar en las conversaciones, pero cada vez que hablaba, Elena se las arreglaba para interrumpir o desviar el tema. ¿Recordáis aquella Nochebuena en que Miguel ganó el campeonato autonómico? Decía, cortando de raíz mi anécdota, sobre las tradiciones navideñas de mi propia familia. Noté cómo no paraba de alisar su servilleta, mirar su reloj e intercambiar miradas con Roberto. La tensión en su postura me impedía relajarme. Estaba preparando algo, podía sentirlo. 5 años de matrimonio con su hijo me habían enseñado a reconocer las señales de advertencia. Luego vino el brindis. Justo cuando todos estaban terminando el plato principal y antes de servir el postre, Elena se levantó con una expresión de suficiencia, sosteniendo su taza de café como si fuera un trofeo. La conversación se apagó mientras todos se volvían a mirarla. Esperaba un discurso genérico sobre la gratitud o la unidad familiar, pero lo que vino a continuación me dejó sin aliento. Antes de pasar al postre, anunció con la voz resonando con una falsa dulzura: me gustaría proponer una pequeña prueba de devoción. Sus ojos se fijaron directamente en mí. Catalina, querida, creo que es hora de que demuestres tu amor por mi hijo. Después de todo, llevas 5 años en esta familia y todavía sabemos muy poco sobre tu compromiso. La habitación se quedó en un silencio incómodo. Miguel se removió a mi lado, pero no dijo nada. Creo, continuó Elena, afilando su sonrisa, que una verdadera demostración sería apropiada. Quizás podrías entregarme tu tarjeta de crédito, solo para mostrar tu confianza en esta familia. Al principio, hubo un silencio atónito. Todos se quedaron helados, sin saber si reír o jadear. Me temblaban las manos mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. Esto no era solo otro comentario pasivo-agresivo. Era un desafío público, un intento deliberado de humillarme delante de todos. Y de alguna manera, supe que esto era solo el principio. Por un momento, pensé que había entendido mal a Elena. La petición era tan extravagante, tan fuera de los límites de la interacción familiar normal, que a mi cerebro le costaba procesarla. Quizás estaba bromeando, pero cuando la miré a los ojos, no había rastro de humor. Solo satisfacción, como si finalmente hubiera acorralado a su presa después de una larga caza. Sentí una ola de calor recorrer mi cuerpo, en parte vergüenza, en parte ira creciente. Alrededor de la mesa, los invitados evitaban el contacto visual. Algunos sorbían nerviosamente sus bebidas, otros de repente fascinados por los dibujos de sus platos. Laura miraba a su suegra con incredulidad, mientras que Roberto examinaba su taza de café como si contuviera los secretos del universo. ¿Miguel? Mi marido estaba sentado a mi lado en silencio, como si el espectáculo que se desarrollaba frente a él no tuviera nada que ver con él. Su rostro estaba cuidadosamente inexpresivo, con la mirada baja. En ese momento, su silencio dolió más que cualquier cosa que Elena pudiera decir. «Perdona», dije, encontrando mi voz por fin. Salió más firme de lo que esperaba,
¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo? La sonrisa de Elena se ensanchó, complacida de que hubiera mordido el anzuelo. Es simple, Catalina. Si realmente amas a mi hijo y confías en esta familia, me entregarás tu tarjeta de crédito, solo como un gesto de buena fe. Los García intercambiaron miradas, incómodas. Tía Marta de repente se interesó mucho en reorganizar sus cubiertos. El silencio se estiró como una goma elástica a punto de romperse. ¿Y por qué iba a hacer yo eso?, pregunté, manteniendo el tono firme. Bueno, dijo Elena con una paciencia exagerada, como si le explicara algo a un niño. Las familias lo comparten todo. Miguel creció en un hogar donde todos confiábamos implícitamente los unos en los otros. Simplemente me preocupa que tú parezcas reservarte, siempre tan celosa de tus finanzas, de tus orígenes. Hizo un gesto vago. Hace que uno se pregunte, ¿qué podrías estar ocultando? Era el colmo, viniendo de una mujer que una vez abrió, accidentalmente, mi correo y cuestionó una donación que había hecho a mi antigua universidad. Una mujer que había revuelto mi bolso cuando pensaba que estaba en el baño durante nuestra primera Navidad juntos. No estoy ocultando nada, Elena, dije. Pero mi tarjeta de crédito es de mi propiedad. Yo no te pediría la tuya, y no espero que me pidan la mía. El primo de Miguel, Tomás, carraspeó torpemente. ¿Quizás deberíamos hablar de otra cosa? El Madrid parece que está fuerte esta temporada. No, creo que esto es importante, le interrumpió Elena, sin apartar los ojos de mi cara. Es Nochebuena, un momento para la familia, y familia significa confianza. Extendió la mano expectante. ¿Y bien, Catalina? Tu tarjeta, por favor. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. Podía sentir los ojos de todos, su incomodidad, su mórbida curiosidad por ver cómo terminaría esto. Pero sobre todo, sentí la ausencia de Miguel a mi lado, físicamente presente pero a kilómetros de distancia en todos los sentidos importantes. Respiré hondo y dije con calma: No, Elena, no te voy a dar mi tarjeta de crédito, ni hoy ni ningún otro día. No es una petición razonable, y creo que lo sabes. Su rostro se transformó al instante. El barniz de cortesía se resquebrajó, revelando la hostilidad pura que había debajo. Su boca se tensó en una línea fina y 2 manchas rojas aparecieron en sus mejillas. Lo sabía, siseó. 5 años. Y sigues creyéndote demasiado buena para esta familia. Siempre aparte, siempre guardándote algo. ¿Es eso lo que le enseñaste, Roberto? ¿A casarse con nuestro hijo pero mantener sus finanzas separadas? ¿A construir muros en lugar de puentes? Roberto finalmente levantó la vista, sorprendido de ser arrastrado al conflicto. Elena, quizás este no es el momento. Es exactamente el momento, espetó. La Nochebuena es para ser sinceros los unos con los otros. Y sinceramente, nunca he confiado en ella. La forma en que apareció de la nada y se llevó a Miguel justo después de la universidad, antes de que pudiera establecerse. Siempre tan misteriosa sobre su familia, su pasado. Cada acusación aterrizaba como un golpe físico. La ironía era que había pasado años intentando compartir mi vida con esta mujer, trayendo regalos caseros, compartiendo recetas familiares, ofreciéndome a ayudar en los eventos de la parroquia. Todo recibido con fría indiferencia o rechazo, directo. Elena, dije en voz baja, he intentado ser parte de esta familia. He respetado vuestras tradiciones. He asistido a todas las cenas de Navidad. He recordado cada cumpleaños. Pero el respeto es mutuo. Su risa fue quebradiza. ¿Respeto? ¿Quieres hablar de respeto? ¿Cuándo has puesto a mi hijo en contra de su propia madre? ¿Cuándo lo manipulas con tus maneras? Sentí, más que vi, a Miguel moverse finalmente, a mi lado. «Mamá», empezó con voz insegura. «Eso no es
Pero Elena ya no escuchaba. Sin mediar palabra, cogió su taza de café, aún medio llena del líquido oscuro, y en un movimiento rápido me arrojó el contenido directamente. El café caliente me salpicó la blusa de color crema y me bajó por el pecho. Se oyeron jadeos alrededor de la mesa. El ardor fue agudo, el café todavía lo suficientemente caliente como para escocer, pero el dolor más profundo provino de la pura crueldad y la naturaleza teatral de su acto. Había planeado esto, me di cuenta. Había esperado deliberadamente a que todos estuvieran presentes, hasta tener una audiencia para su actuación. El café era solo el gran final. Por un instante terrible, nadie se movió. El líquido marrón goteaba de mi barbilla sobre el mantel, impecable, manchándolo como mi presencia aparentemente había manchado a esta familia. Alguien, Laura, creo, echó hacia atrás su silla y corrió a la cocina, presumiblemente a por paños. Me levanté lentamente, con la blusa empapada pegada, incómodamente a mi piel. Toda la habitación parecía contener la respiración. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que estaba segura de que todos podían oírlo. Pero me negué a que me viera llorar. Había tolerado años de desprecios silenciosos e insultos susurrados. Había tragado mi orgullo más veces de las que podía contar, todo en nombre de la armonía familiar, todo para facilitarle las cosas a Miguel. Pero esta degradación pública cruzó una línea que nunca podría perdonar. Miguel, dije, con una voz sorprendentemente firme, voy a tomar prestada algo de ropa de arriba. Sin esperar respuesta, me alejé de la mesa, pasando junto a los invitados horrorizados, y subí la familiar escalera hasta el segundo piso. Podía oír voces alteradas detrás de mí. Miguel finalmente encontrando su coraje, quizás, o Roberto intentando calmar a su esposa. Pero sus palabras eran solo ruido, ahogadas por la sangre que me zumbaba en los oídos. En el baño de invitados, me quité la blusa arruinada y usé una toalla para limpiarme el café de la piel. El espejo reflejaba a una mujer que apenas reconocía, los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas, el pecho enrojecido tanto por el líquido caliente como por la humillación. Pero también había algo más allí, una determinación que no había sentido en años. Había guardado silencio durante demasiado tiempo. Había absorbido la toxicidad de Elena. Había puesto excusas a su comportamiento. Le había permitido dictar los términos de mi relación con su hijo. Todo porque creía que eso es lo que hacían las buenas nueras. Todo porque pensaba que la paciencia y la comprensión acabarían por ganársela. Qué equivocada había estado. Me sequé lo mejor que pude y fui a la habitación de invitados donde guardábamos ropa de repuesto para las visitas. Mientras me ponía un sencillo jersey azul, una extraña calma se apoderó de mí. El shock estaba desvaneciendo, reemplazado por la claridad. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Había estado guardando un secreto, no porque fuera reservada por naturaleza como afirmaba Elena, sino para protegerla. Para proteger a esta familia que nunca me había aceptado de verdad. Un secreto que había descubierto por accidente hacía 3 meses, mientras ayudaba a Roberto a organizar unos papeles en su despacho mientras Elena estaba en la reunión del comité de la parroquia. Había tolerado su comportamiento por Miguel. Había guardado su secreto por la misma razón. Pero ahora ella había cruzado una línea, y sabía que nunca podría volver a sentarme a su mesa si no me defendía esta vez. Revisé mi aspecto una última vez. Me puse el pelo húmedo, detrás de las orejas, y bajé las escaleras. Lo que ocurriera a continuación lo cambiaría todo, pero ya no tenía miedo. Lo peor ya había sucedido. Había sido humillada públicamente por la mujer que debería haberme acogido como a una hija. Era hora de hacer añicos su máscara tan a fondo como ella había intentado hacer añicos mi dignidad. Cuando volví al comedor, un silencio incómodo se había instalado en la mesa. Elena estaba sentada con la barbilla alta, una servilleta apretada en la mano,
mientras Miguel estaba de pie detrás de su silla, con el rostro sonrojado por lo que esperaba que fuera vergüenza. Laura había limpiado la mayor parte del café derramado y alguien había retirado mi plato, como si borrara toda evidencia de mi presencia. Me detuve en el umbral, observando la escena. Esta habitación, con su aparador antiguo y sus fotos familiares dispuestas con tanto esmero, había sido el escenario de innumerables humillaciones menores a lo largo de los años. La vez que a Elena se le olvidó ponerme un sitio. La Navidad, en que todos recibieron calcetines personalizados excepto yo. Las interminables correcciones sobre cómo sostenía el tenedor o pronunciaba ciertas palabras. Pero hoy era diferente. Hoy no me escabulliría de vuelta a mi asiento y fingiría que no había pasado nada. «Catalina», comenzó Roberto torpemente, «Laura ha encontrado un poco de agua con gas para tu blusa. Si la pones en remojo enseguida». «Gracias, Roberto», interrumpí suavemente, «pero creo que tenemos cosas más importantes que discutir que la eliminación de manchas». Elena resopló con desdén. «Si esperas una disculpa, vas a esperar mucho tiempo. Me provocaste». «¿Por negarme a entregarte mi tarjeta de crédito?», pregunté con voz firme. «¿Es esa realmente tu definición de provocación?». «Siempre has sido difícil», contraatacó, buscando apoyo en la mesa. Algunos parientes se removieron incómodos, pero nadie habló. «Siempre actuando como si fueras mejor que nosotros, con tu título universitario de una universidad prestigiosa y tus ambiciones profesionales». La ironía de su acusación no se me escapó. Elena había pasado años dejando claro que pensaba que su familia, su linaje, era superior a la mía en todos los sentidos. Mi título de una prestigiosa universidad y mi trabajo como directora de marketing eran, de alguna manera, simultáneamente señales de que me estaba dando aires, y también evidencia de que no estaba totalmente comprometida a ser una esposa adecuada para Miguel. Con todos mirándome, la miré directamente y respiré hondo. «He guardado silencio durante demasiado tiempo, Elena. He sonreído a través de tus insultos, aceptado tus desprecios y puesto excusas a tu comportamiento. Todo porque pensaba que algún día podrías aceptarme como parte de esta familia». Miré a Miguel, cuya expresión era indescifrable. «Pero ahora veo que eso nunca iba a suceder. Ya empezamos con el teatro», murmuró Elena poniendo los ojos en blanco, siempre haciéndose la víctima. «No, Elena, se acabó mi papel en tu obra». Me acerqué a la mesa, sintiéndome extrañamente tranquila. «Has dejado claro que querías hacer esto públicamente, así que seamos públicos, seamos sinceros, el uno con el otro, ya que es Nochebuena y todo eso». Algo en mi tono debió de alertarla, porque un atisbo de incertidumbre cruzó su rostro. Por primera vez desde que la conocía, Elena parecía ligeramente descolocada. «Sé lo del préstamo, Elena». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Alrededor de la mesa se intercambiaron miradas confusas. El tenedor de Roberto resonó contra su plato. «No sé de qué estás hablando», dijo Elena rápidamente, pero su voz había perdido su filo. «¿Qué préstamo?» «El que sacaste del fondo para la restauración de la parroquia. 45.000 euros, para ser exactos». El color desapareció de su rostro. Eso es una acusación ridícula. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa y...?» «Hace 3 meses», continué con calma. «Cuando estaba ayudando a Roberto a organizar el despacho, me encontré con unos documentos interesantes. Extractos bancarios, cartas del tesorero de la parroquia, un pagaré con tu firma». Roberto miraba ahora a su mujer, su expresión una mezcla de confusión y horror creciente. «¿Elena? ¿De qué está hablando?». Las manos de Elena temblaron ligeramente, mientras alcanzaba su vaso de agua. «No es nada, Roberto. Solo un malentendido sobre las finanzas de la parroquia. Catalina está tergiversando las cosas, como de costumbre». Negué con la cabeza.
No hace falta tergiversar nada. Los documentos eran bastante claros. Lecí. Dijiste a la junta parroquial que necesitabas fondos para reparaciones de emergencia en el tejado del centro parroquial. Pero el dinero fue directamente a una cuenta personal. Una cuenta que Roberto no parece conocer. Tía Marta jadeó suavemente. Los García intercambiaron miradas incómodas. Esto es una calumnia, siseó Elena, pero la máscara de confianza se estaba resbalando. No tienes pruebas. En realidad, sí las tengo. Hice copias. Esto no era del todo cierto. Había tomado fotos con mi móvil, no copias físicas, pero Elena no necesitaba saberlo. He guardado silencio sobre esto durante meses, por respeto a esta familia. Pero como parece que crees que la humillación pública es apropiada hoy, pensé que deberías saber que estoy al tanto de lo que hiciste. Miguel finalmente encontró su voz. «Mamá, ¿es esto cierto?» La estrategia de Elena cambió al instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se volvió pequeña. No fue así. La parroquia necesitaba renovar la guardería y la junta estaba demorando las cosas. Yo solo agilicé el proceso. ¿Desviando fondos a tu cuenta personal?, preguntó Roberto, su voz inusualmente afilada. ¿Falsificando mi firma en 1900 los formularios de retirada? Su cabeza se giró bruscamente hacia él. ¿Cómo? No lo sabía, dijo él en voz baja. Hasta ahora mismo. La transformación en el rostro de Elena fue inmediata. Su personaje cuidadosamente construido, la devota líder de la parroquia, la madre perfecta, el pilar de la comunidad, se desmoronó visiblemente. Intentó reírse, pero su voz temblaba. Sus manos, antes tan rápidas para lanzar insultos, y café, ahora se aferraban a su servilleta como a un salvavidas. Era un préstamo temporal, insistió, mirando desesperadamente alrededor de la mesa. Iba a devolverlo antes de que nadie se diera cuenta. ¿Con qué dinero, Elena?, preguntó Roberto. No tenemos esa cantidad de dinero por ahí. La habitación estaba en silencio sepulcral. Nadie hablaba, nadie comía. Incluso los niños, que habían estado jugando en la habitación de al lado, parecieron sentir la tensión y se habían callado. No había planeado exponer su secreto de esta manera. Durante meses, había debatido qué hacer con la información. ¿Decírselo a Roberto, en privado? ¿Alertar anónimamente al tesorero de la parroquia? Incluso había considerado acercarme a Elena directamente, pensando que quizás podríamos llegar a un entendimiento. Pero de pie allí, todavía sintiendo el residuo pegajoso del café en mi piel, supe que había tomado la decisión correcta. No, he sacado este tema por venganza, dije en voz baja. Lo he sacado porque durante años me has tratado como si no fuera lo suficientemente buena para esta familia. Has cuestionado mi carácter, mis intenciones, mis orígenes, todo mientras ocultabas algo como esto. Los ojos de Elena se movían nerviosamente por la mesa, buscando aliados y no encontrando ninguno. ¿Vais a creerla a ella? ¿Antes que a mí? ¿Después de todo lo que he hecho por esta familia? Miguel finalmente se movió a mi lado, su mano encontrando la mía. Era la primera vez que me tocaba desde que habíamos llegado. «Mamá, no se trata de tomar partido. Si lo que dice Clara es verdad». «Clara», escupió Elena. «Siempre Clara contigo, nunca Catalina como un nombre propio». «Si lo que dice Clara es verdad», continuó Miguel con firmeza, «entonces tenemos que afrontarlo como familia, en privado». «Un poco tarde para la privacidad», murmuró Tomás, alcanzando su copa de vino. Apreté la mano de Miguel, agradecida por su apoyo, aunque hubiera llegado tarde. Estoy de acuerdo. Esto debería manejarse en privado. Nunca tuve la intención de exponer esto en la cena de Nochebuena, pero no podía dejar sin respuesta lo que pasó antes. Roberto se levantó lentamente, su servilleta cayendo al suelo sin que nadie se diera cuenta. Creo que quizás deberíamos dar por terminada la velada.
Elena y yo necesitamos tener una conversación. Su voz era controlada, pero pude ver el dolor y la confusión en sus ojos. Pido disculpas a todos por esta situación. Mientras la gente comenzaba a murmurar y a moverse en sus asientos, Elena hizo un último intento desesperado. Está mintiendo. Está tratando de poneros a todos en mi contra. Su voz se elevó estridentemente. Roberto, no puedes creer. Basta, Elena. Su tranquila autoridad la silenció de inmediato. Discutiremos esto en privado. Ahora. No esperé más dramas ni explicaciones. Había dicho lo que tenía que decir, no con ira, sino con la verdad. Con un silencioso asentimiento a Laura, que parecía a la vez sorprendida y extrañamente impresionada, me di la vuelta para irme. «Miguel», dije suavemente, «creo que deberíamos irnos». Dudó, dividido entre su esposa y su madre, entre su presente y su pasado. Por un momento terrible, pensé que podría optar por quedarse, para consolar a Elena, para ayudar a gestionar la crisis familiar que yo había precipitado. Pero luego asintió y me siguió hacia la puerta. Detrás de nosotros, las sillas chirriaron mientras otros invitados comenzaban a marcharse. La perfecta Nochebuena de la familia Torres había terminado oficialmente, colapsada bajo el peso de verdades enterradas durante mucho tiempo. Al salir al aire fresco y nítido, de diciembre, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No satisfacción por la caída de Elena, no me complacía en absoluto, sino una sensación de poder que volvía a mis manos, no por venganza, sino por reclamar mi propia dignidad. Y el silencio entre Miguel y yo, mientras caminábamos hacia el coche, era más ruidoso que cualquier palabra que pudiéramos haber dicho. El viaje de vuelta a casa desde la casa de los Torres fue diferente a cualquier otro que hubiéramos experimentado. Miguel conducía en silencio, con los nudillos blancos sobre el volante, mientras yo miraba por la ventana los paisajes suburbanos decorados con luces de Navidad y adornos de las fiestas. Una alegría festiva que ahora parecía casi una burla, después de lo que acababa de suceder. Yo no lo sabía, dijo finalmente Miguel mientras cruzábamos el puente de vuelta a Madrid. Lo del dinero de la parroquia. No tenía ni idea. Sé que no lo sabías, respondí suavemente. Le creía. Miguel tenía sus defectos, pero la deshonestidad no era uno de ellos. En todo caso, era demasiado transparente. Su conflicto entre la lealtad a su madre y el apoyo a mí siempre había sido dolorosamente visible. ¿Por qué no me lo dijiste cuando te enteraste? Era una pregunta justa, una que me había hecho repetidamente durante los últimos 3 meses. No estaba segura de qué hacer con la información, admití. Parecía demasiado grande, demasiado destructivo. Pensé que quizás tu madre devolvería el dinero discretamente, o que Roberto lo descubriría por su cuenta. Me giré para mirarlo. Y, sinceramente, Miguel, ¿me habrías creído si te lo hubiera contado? No respondió de inmediato, lo que fue respuesta suficiente. Entramos en el garaje de nuestro edificio, pero ninguno de los dos se movió para salir del coche. El espacio de hormigón se sentía como un limbo, una pausa entre el desastre que habíamos dejado atrás y lo que nos esperaba en casa. Nunca te lo va a perdonar, dijo Miguel, no con crueldad, solo constatando un hecho. Asentí. Lo sé, pero no estoy segura de poder perdonarla yo a ella tampoco. O a ti, ya que estamos. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, pero no me arrepentí. Te quedaste ahí sentado viendo cómo me tiraba el café, Miguel. No dijiste ni una palabra. Él se estremeció. Estaba en shock. No supe cómo reaccionar. Esa ha sido tu excusa durante 5 años, dije cansada. Cada vez que ella cruza una línea, estás demasiado en shock para reaccionar. En algún momento, deja de ser shock y empieza a aparecer consentimiento. Finalmente subimos a nuestro piso.
Me cambié el jersey prestado por un pijama cómodo, aunque apenas eran las 6 de la tarde. La blusa manchada que había llevado antes estaba en una bolsa de plástico, probablemente arruinada, pero no estaba lista para tirarla. Se sentía como la evidencia de algo importante. Más tarde esa noche, mi móvil no paró de sonar. Mensajes de los parientes de Miguel, algunos pidiendo disculpas, otros buscando cotilleos, algunos claramente tomando partido ya. Laura me escribió para decir que las cosas se habían puesto al rojo vivo después de que nos fuéramos. Al parecer, Roberto había pedido a todos que se fueran y luego se encerró en su estudio mientras Elena hacía llamadas frenéticas. No respondí a ninguno de los mensajes. Me senté en mi cama, leyéndolos con un extraño desapego, como si leyera sobre personajes de una novela en lugar de gente que conocía. Miguel también recibió llamadas, pero dejó que la mayoría fueran al buzón de voz, respondiendo solo a una de su hermano antes de retirarse al salón con una cerveza. Alrededor de las 9, mi móvil se iluminó con el nombre de Roberto. Era la primera vez que me llamaba directamente. «Catalina», comenzó, su voz sonando más vieja de lo que nunca la había oído. No estoy seguro de lo que quería. Verificar algunas cosas, supongo. Escuché mientras me preguntaba cuidadosamente sobre los documentos que había visto, cuándo los había encontrado, qué mostraban exactamente. Respondí, con la verdad, ofreciéndome a enviarle las fotos que había tomado. Aceptó con una dignidad silenciosa que me rompió el corazón por él. «Dice que lo entendiste mal», dijo finalmente. «Que fue un préstamo legítimo aprobado por el comité financiero de la parroquia». «¿Lo fue?» Su silencio fue pesado. «No. He llamado al padre Gabriel. No hubo aprobación. El comité ni siquiera lo sabía». «Lo siento, Roberto», dije, y lo decía en serio. Cualesquiera que fueran mis problemas con Elena, nunca le había deseado este dolor a su marido. 43 años de matrimonio, respondió en voz baja. ¿Crees que conoces a alguien? Después de colgar, me senté en la penumbra de nuestro dormitorio, pensando en las ondas que se extendían a partir de lo que había sucedido hoy. Esto ya no era solo sobre Elena y yo. Era sobre Roberto, descubriendo el engaño de su esposa. Era sobre la comunidad de la parroquia, que inevitablemente se enteraría de lo que había pasado. Era sobre Miguel, atrapado entre su esposa y su madre. Mi móvil vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de la propia Elena. «Has destruido a esta familia con tus mentiras. Espero que estés satisfecha». No respondí. No había nada que pudiera decir que la alcanzara, nada que penetrara la fortaleza de autojustificación que había construido a su alrededor. Incluso ahora, enfrentando la exposición, no podía asumir la responsabilidad. A la mañana siguiente, la noticia se había extendido rápidamente. Laura me escribió que la junta parroquial había convocado una reunión de emergencia. Según ella, Elena primero intentó negarlo todo, luego afirmó que había estado planeando sorprender a todos con renovaciones en la guardería de la parroquia. Cuando eso no logró convencerlos, se derrumbó y admitió haber tomado el dinero, pero insistió en que siempre había planeado devolverlo. «Le están pidiendo que dimita de todos sus comités», escribió Laura. «El padre Gabriel está desolado. Tu suegra ha sido su mano derecha para todo, desde la recaudación de fondos hasta la catequesis. Sentí una mezcla complicada de emociones. Ninguna satisfacción, a pesar de lo que Elena me había acusado. Ninguna alegría al ver cómo su posición social cuidadosamente construida se desmoronaba. Solo una sensación de cansancio de que la justicia a veces tiene un alto precio». Miguel estaba apagado esa mañana, preparando café y tostadas sin hablar mucho. Tenía turno en el hospital, era radiólogo en La Paz, y parecía casi aliviado de tener un lugar a donde escapar. «¿Estarás bien?», preguntó en la puerta, su primer reconocimiento real de que lo de ayer podría haberme afectado también.
Estaré bien, dije automáticamente, la respuesta que había dado tantas veces antes al navegar por la dinámica de su familia. Pero, esta vez añadí, en realidad no estoy bien, Miguel. Lo de ayer fue humillante y doloroso, y todavía lo estoy procesando. Pero lo superaré. Asintió, pareciendo ligeramente sorprendido por mi honestidad. Deberíamos hablar. Esta noche, cuando llegue a casa. Sí, asentí. Deberíamos. Después de que se fue, llamé al trabajo para decir que estaba enferma. No podía enfrentar la perspectiva de reuniones con clientes y presentaciones de marketing mientras mi vida personal implosionaba. En cambio, me acurruqué en el sofá con un té y mi portátil, tratando de concentrarme en tareas mundanas como pagar facturas y ordenar correos electrónicos. Alrededor del mediodía, llegó otro mensaje de Elena. Roberto está exigiendo acceso a todas nuestras cuentas. Esto es culpa tuya. De nuevo, no respondí. Pero sí le reenvié el mensaje a Miguel con una simple nota. Tu madre sigue escribiéndome. No voy a contestar. Su respuesta llegó 1 hora después. Papá me ha llamado. Es peor de lo que pensábamos. Lo del dinero de la parroquia era solo el principio. Un escalofrío me recorrió. Lo había sospechado. Las medidas desesperadas que Elena había tomado sugerían problemas financieros más profundos, pero escucharlo confirmado seguía siendo impactante. Al anochecer, mi móvil se había quedado prácticamente en silencio. El aluvión inicial de reacciones había dado paso a una extraña calma. Se sentía como estar en el ojo de un huracán, sabiendo que lo peor estaba por venir. Cuando Miguel llegó a casa, parecía agotado de una manera que iba más allá del cansancio físico. Dejó las llaves en la encimera con un cuidado inusual, como si temiera que movimientos bruscos pudieran romper algo frágil. Papá encontró pruebas de al menos otros 3 préstamos, dijo sin preámbulos. Del fondo del club de cartas, de mi madre, del fondo universitario de un primo que se suponía que ella estaba gestionando, incluso de la asociación de vecinos. Se pasó una mano por la cara. Están hablando de presentar cargos, Clara, cargos penales de verdad. El peso de todo aquello se instaló sobre nosotros. Esto ya no era solo un drama familiar, ni siquiera era solo un escándalo parroquial. Lo que Elena había hecho, lo que había estado haciendo durante quién sabe cuánto tiempo, tenía consecuencias en el mundo real que no podían suavizarse con disculpas y reparaciones. Y yo había sido la que había puesto en marcha esta avalancha, aunque fuera sin querer. La idea era a la vez aterradora y extrañamente liberadora. Durante las semanas siguientes, el paisaje de nuestras conexiones familiares se desplazó como placas tectónicas después de un terremoto. Los temblores se extendieron hacia afuera, cambiando relaciones que habían parecido inmutables durante años. El primer cambio notable fue en nuestros teléfonos. Dejaron de sonar con las habituales llamadas y mensajes de la familia Torres. No más invitaciones a cenar los domingos. No más chats grupales sobre próximos cumpleaños o planes de vacaciones. No más mensajes pasivo-agresivos de Elena disfrazados de conversación casual. El silencio era a la vez un alivio y un extraño nuevo territorio por el que navegar. Mamá, se está quedando con tía Patricia, me informó Miguel una noche a principios de diciembre, mientras decorábamos nuestro modesto árbol de Navidad. Habíamos decidido mantener las cosas simples este año, sin planes elaborados, sin presión para representar una alegría navideña que no sentíamos. Papá le pidió que se fuera hasta que aclaren las cosas. Colgué con cuidado un pequeño adorno de cristal que mi abuela me había dado hacía años. ¿Cómo está él? Miguel suspiró, desenredando una guirnalda de luces. Trabajando con un perito contable para rastrear todo el dinero. Aparentemente, esto ha estado sucediendo durante años, mucho antes de que nos casáramos. Pequeñas, cantidades al principio, luego cada vez más grandes. Hizo una pausa. Me preguntó si alguna vez sospeché algo. ¿Y lo hiciste? No.
Mamá siempre se encargó de las finanzas. Papá simplemente confiaba en ella. Me miró, con expresión preocupada, como yo confiaba en ella. ¿Debería haber visto algo? ¿Alguna señal? Me moví para sentarme a su lado en el sofá, olvidando por un momento el árbol a medio decorar. Miguel, tu madre era una de las mujeres más respetadas de vuestra comunidad. Tesorera de la parroquia, organizadora de beneficencia, anfitriona perfecta. Nadie vio a través de su fachada, ni siquiera las personas más cercanas a ella. Asintió lentamente. El padre Gabriel vino al hospital ayer. Quería saber si yo sabía algo sobre los fondos de la parroquia, como si pudiera haber estado involucrado. El dolor en su voz era palpable. Miguel siempre había estado orgulloso de la posición de su familia en la comunidad. El apellido Torres significaba algo en los círculos en los que se movían. Ahora esa reputación se estaba deshaciendo hilo a hilo. ¿Qué le dijiste? La verdad, que estaba tan sorprendido como todos los demás. Dejó las luces. Me creo, pero aún así fue humillante. Entendía ese sentimiento demasiado bien. Durante años había soportado pequeñas humillaciones a manos de Elena. Ahora las tornas habían cambiado y no encontraba satisfacción en ver a Miguel experimentar sentimientos similares. En todo caso, me entristecía por ambos. ¿Has hablado con tu madre? Pregunté con cuidado. Negó con la cabeza. Ha llamado. Ha dejado mensajes. No estoy preparado. El reloj de pared marcaba ruidosamente en el silencio que siguió. Afuera había comenzado a nevar, la primera nevada real de la temporada, transformando Madrid en una postal de invierno. En otras circunstancias, podríamos habernos puesto los abrigos y salido a dar un paseo para disfrutarlo. En cambio, nos sentamos uno al lado del otro, procesando las réplicas de la Nochebuena. Clara, dijo Miguel finalmente, sigo pensando en lo que dijiste, sobre que no te defendí, no solo en Nochebuena, sino todos estos años. Me tensé, sin saber a dónde iba esto. Es complicado con la familia, lo entiendo. No pongas excusas por mí. Su voz era firme. Te fallé. Cada vez que mi madre te menospreciaba o te hacía sentir malvenida, y yo no decía nada, te fallé. Se giró para mirarme de frente. Lo siento, no solo por la Nochebuena, sino por todo. La disculpa fue inesperada. En 5 años de matrimonio, habíamos desarrollado un patrón. Elena me menospreciaba, yo lo soportaba. Miguel me consolaba después, pero nunca se enfrentaba a su madre. Había llegado a aceptarlo como el precio de admisión a la familia Torres. Gracias, dije simplemente. Significa mucho. Terminamos de decorar el árbol en un tipo diferente de silencio, contemplativo en lugar de tenso. Algo había cambiado. Entre nosotros, un reequilibrio que se sentía a la vez frágil y prometedor. A medida que avanzaba diciembre, las noticias continuaban filtrándose a través de la red familiar. Roberto había solicitado la separación. La junta de la parroquia no solo había aceptado la renuncia de Elena, sino que había comenzado discretamente el proceso de presentar cargos. El dinero del club de cartas había sido devuelto anónimamente, presumiblemente por Roberto, tratando de minimizar el daño, pero el problema del fondo universitario seguía sin resolverse. La Navidad se acercaba sin la fanfarria habitual de los Torres, sin intercambios de regalos elaborados, sin cena formal con asientos asignados y decoraciones coordinadas por colores. En cambio, Miguel y yo compramos billetes a Asturias para pasar las fiestas con mi familia, algo que nunca habíamos hecho antes porque Elena siempre había insistido en que la Navidad se celebrara en su casa, la Silla. Casa de mis padres en Oviedo no se parecía en nada a la imponente casa de los Torres. Era más pequeña, más acogedora, con muebles desiguales y paredes cubiertas de fotos familiares que no estaban dispuestas profesionalmente. Mi padre, un profesor de literatura jubilado, recibió a Miguel con genuina calidez. Mi madre,
que había oído fragmentos del desastre de Nochebuena, simplemente me abrazó más fuerte de lo habitual y susurró: «¿Estás bien, cariño?». Durante 3 días existimos en una burbuja de normalidad que se sentía casi surrealista después de semanas de tensión. Hicimos muñecos de nieve con mis sobrinas, jugamos a juegos de mesa junto a la chimenea y bebimos demasiado licor de hierbas casero de mi padre. Miguel parecía relajarse de una manera que rara vez le veía, riendo más libremente, la arruga de preocupación entre sus cejas temporalmente suavizada. En Nochebuena, mientras volvíamos de la misa del gallo, Miguel me tomó la mano. «Tu familia es agradable», dijo, su aliento empañando el aire frío. «Hacen las cosas fáciles». Entendí lo que quería decir. Aquí no había agendas ocultas, ni juegos de poder disfrazados de hospitalidad. Siempre han sido así. «Veo por qué eres como eres», continuó. Amable pero directa. No creo que lo apreciara lo suficiente antes. El cumplido me calentó, más que la bufanda de lana envuelta alrededor de mi cuello. Bueno, no todo el mundo piensa que ser directo sea algo bueno. Tu madre ciertamente no lo pensaba. Mi madre, dijo lentamente, se equivocaba en muchas cosas. Cuando volvimos a Madrid después de Año Nuevo, la dinámica en nuestro matrimonio había cambiado sutil, pero significativamente. Miguel comenzó a consultarme sobre decisiones que antes habría tomado unilateralmente. Empezó a ir a terapia, algo que yo había sugerido años atrás, y que él había descartado como innecesario. Lo más revelador es que él mismo atendía las llamadas de su familia extensa, en lugar de esperar que yo mantuviera esas relaciones. El poder que ella una vez ejerció sin esfuerzo, se había desmoronado bajo el peso de la verdad. Observé en 1900 en silencio cómo intentaba reconstruir su imagen, primero a través de llamadas telefónicas llorosas a parientes, alegando malentendidos, luego a través de una carta cuidadosamente redactada a los miembros de la parroquia expresando su pesar por irregularidades financieras. Pero el daño estaba hecho. La mujer que una vez controló cada habitación, ahora no podía controlar su propia historia. Febrero trajo la noticia de que Roberto había solicitado el divorcio. Se había mudado a un pequeño apartamento cerca de su club de golf, y según Sintosnento, el hermano de Miguel, parecía 10 años más joven sin las constantes demandas y críticas de Elena. Incluso había empezado a salir con alguien. Nada serio. Solo cafés con una viuda de su club de lectura. Pero la sola idea de que Roberto tuviera una vida independiente de Elena era sísmica. Mi relación con Miguel también evolucionó de maneras inesperadas. Su silencio durante la confrontación de Nochebuena había revelado una debilidad fundamental en nuestro matrimonio. Su tendencia a elegir la comodidad sobre la protección, a priorizar la paz sobre los principios. Pero enfrentar esa verdad de alguna manera nos había fortalecido. Empezamos a hablar más honestamente de todo: finanzas, carreras, si queríamos hijos, la dinámica de su familia, mis ambiciones. «No quiero ser como ella», confesó una noche mientras estábamos en la cama. «Controlador, manipulador. A veces me da miedo tener más de ella en mí de lo que quiero admitir. El hecho de que te preocupes por ello significa que ya eres diferente», le aseguré. «Tu madre nunca se cuestionó a sí misma. Nunca dudó de su derecho a comportarse como lo hacía», asintió en la oscuridad. «Cuando pienso en cómo te trató todos estos años, me enfado tanto. Con ella, pero sobre todo conmigo mismo por permitirlo. No podemos cambiar el pasado», dije, encontrando su mano bajo las sábanas. «Pero podemos decidir lo que pasa a partir de ahora». Lo que pasó a continuación fue una recuperación gradual de nuestras vidas. Volví a aficiones que había dejado de lado hacía años: la fotografía, el senderismo con mis amigas de la universidad, los cursos de cocina de fin de semana. Miguel redescubrió su amor por el piano de jazz, algo que Elena siempre había descartado como poco práctico. Tomábamos decisiones basadas en lo que queríamos,
en lugar de en cómo serían percibidas por su familia. Para la primavera, rara vez hablábamos de Elena. Se había mudado a Salamanca a vivir con su hermana, retirándose efectivamente de la comunidad que una vez la había venerado. Los procedimientos legales continuaron en silencio, con el abogado de Roberto negociando un acuerdo que evitaría un juicio público, pero que aún así proporcionaría una restitución a aquellos a los que había defraudado. Lo último que supe fue que estaba trabajando como voluntaria en una tienda de Cáritas, muy lejos de sus anteriores puestos de autoridad, pero quizás el comienzo de una redención genuina. Esperaba que sí, no por mí, sino por ella. Vivir con tanto engaño debía de ser su propia clase de prisión. La Nochebuena había sido un punto de ruptura, pero también un punto de inflexión. Ya no me sentía obligada a encogerme para encajar en el molde de otra persona. No necesitaba su aprobación para justificar mi lugar en la vida de Miguel o en el mundo. Por primera vez en años, sentí que podía volver a respirar, libre de las raíces tóxicas que habían intentado estrangularme hasta el silencio. ¿Y el cambio más sorprendente de todos? Descubrí que podía pensar en Elena sin ira. No con perdón, exactamente. Algunas heridas aún estaban demasiado frescas para eso, pero con una especie de compasión distante. Había perdido todo lo que le importaba: su reputación, su matrimonio, su posición social. Su comportamiento le había costado caro, mientras que yo había ganado algo precioso: la libertad de ser plenamente yo misma. Pasó un año y se acercaba otra Nochebuena. El aire se volvió fresco, los escaparates se llenaron de adornos navideños y mi bandeja de entrada se acumuló con correos promocionales sobre turrones y cordero. Por primera vez desde que conocí a Miguel, no sentí ese nudo familiar de pavor, formándose en mi estómago a medida que se acercaba la festividad. Deberíamos hacer algo diferente este año, sugerí una noche mientras paseábamos por el Retiro, disfrutando de los últimos colores del otoño. ¿Quizás ser voluntarios? ¿En un comedor social? ¿O hacer un viaje a algún sitio? Miguel lo consideró, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta contra el frío. En realidad, estaba pensando que podríamos ser los anfitriones. Dejé de caminar. ¿Anfitriones? ¿Te refieres a celebrar la Nochebuena en nuestro piso? ¿Por qué no? Nuestro piso no es enorme, pero podríamos organizar una pequeña reunión. Se encogió de hombros. No sería nada elaborado como solía ser, pero quizás de eso se trata. La idea era a la vez aterradora y extrañamente atractiva. Nunca había organizado una fiesta importante. Elena siempre había reclamado ese territorio como su dominio exclusivo, pero la idea de crear una experiencia de Nochebuena diferente, una construida en torno a la calidez genuina en lugar de la actuación, era tentadora. ¿A quién invitaríamos?, pregunté con cautela. A tus padres, si vinieran, a mi hermano y a Laura, quizás a un par de amigos que no tienen familia cerca. Dudó. No a mi madre, obviamente. La aclaración no era necesaria. Elena no nos había hablado directamente a ninguno de los dos desde marzo, cuando había enviado una carta formal, a través de su abogado, solicitando la devolución de ciertas reliquias familiares que afirmaba que pertenecían a su lado de la familia. Habíamos cumplido sin comentarios, enviando la bombonera de cristal y los candelabros de plata que siempre se habían sentido más como atrezo en sus actuaciones que como recuerdos significativos. ¿Y tu padre?, pregunté. Miguel asintió. Me gustaría. De todos modos, ha estado preguntando cuándo lo invitaremos a casa. Así que quedó decidido. Seríamos los anfitriones de la Nochebuena, no como un intento de recrear la tradición de la familia Torres, sino como algo nuevo, y enteramente nuestro. La planificación fue a la vez más trabajo y más divertida de lo que había previsto. Despejamos nuestra habitación de invitados, despacho, para hacer espacio para una mesa alquilada que pudiera acomodar a 8 personas. Pedí servilletas de tela de un cálido color teja, en lugar del blanco prístino en el que Elena siempre había insistido. Miguel investigó recetas de cordero y se declaró a cargo del plato principal,
mientras yo me centraba en las guarniciones y los postres. Mis padres aceptaron venir desde Asturias, claramente encantados con la invitación. Laura y el hermano de Miguel, David, dijeron que sí de inmediato, y Laura se ofreció a traer su famoso pastel de boniato, ese que Elena siempre había relegado al fondo de la mesa del buffet. Nuestros amigos Sara y Kenji, ambos trasplantados, de la costa oeste sin familia cercana, aceptaron agradecidos. Y Roberto, que había finalizado su divorcio en septiembre y parecía estar encontrando su equilibrio como hombre soltero a sus 60 años, dijo que sería un honor unirse a nosotros. ¿Puedo llevar algo?, preguntó cuando llamó para aceptar. Solo a ti mismo, le dije sinceramente. Lo tenemos todo cubierto. La víspera de Nochebuena, nuestro piso olía a masa de hojaldre y hierbas picadas. Miguel y yo nos movíamos por la cocina con fácil familiaridad, preparando lo que se podía adelantar. Mis padres se alojaban en un hotel cercano. Nuestro piso era demasiado pequeño para invitados nocturnos. Pero vinieron a cenar comida, china para llevar, trayendo dulces asturianos e historias sobre el jabalí que se había paseado por su jardín la semana pasada. Se sentía cómodo, natural, tan diferente de la formalidad forzada que había caracterizado las fiestas con los Torres. La mañana de Nochebuena amaneció clara y fría. Mientras Miguel preparaba el cordero para asarlo, se había decidido por una receta de ajo y hierbas que hizo que todo el piso oliera de maravilla. Yo puse la mesa con nuestra vajilla de diario complementada con algunas piezas nuevas que habíamos comprado específicamente para la ocasión. Nada combinaba perfectamente, pero había una armonía en la disposición que me agradaba estética y simbólicamente. Nuestros invitados comenzaron a llegar a las 9. Mis padres primero. Mi padre llevando una bolsa de quesos asturianos para el aperitivo. Luego Sara y Kenji con botellas de vino y una salsa de arándanos casera de inspiración japonesa que Kenji insistió en que cambiaría tu vida. David y Laura aparecieron con su pastel de boniato y su hija de 2 años, Emma, que inmediatamente exigió ver todos los juguetes que teníamos. No muchos, ya que no teníamos hijos, pero pareció satisfecha con la colección de pelotas antiestrés, de varios congresos de marketing que guardaba en un cajón. Roberto llegó el último, con un aspecto más relajado que nunca. Se había dejado una cuidada barba canosa y había perdido peso. El divorcio le había sentado bien de maneras inesperadas. Me entregó una pequeña planta en una maceta, una especie de hierba que no reconocí. Tomillo limonero, explicó. Pensé que podría ser útil para cocinar, y es fácil de mantener vivo, incluso para mataplantas como mi hijo. Oye, protestó Miguel desde el otro lado de la habitación, pero sonreía. El piso se llenó rápidamente de conversación, risas y los olores superpuestos de cordero, especias y vino. Mi madre y Laura congeniaron hablando de patrones de punto. Sara metió a David en un animado debate sobre baloncesto que reveló a mi cuñado, normalmente reservado, como sorprendentemente elocuente sobre la estrategia defensiva del Estudiantes. Roberto le enseñó a la pequeña Emma a hacer sombras chinescas en la pared, sus risitas encantadas proporcionando una banda sonora a la reunión. Cuando llegó la hora de cenar, nos apretujamos alrededor de la mesa que había puesto antes. Era un espacio justo, 8 adultos y una niña pequeña en un espacio diseñado para 4, pero a nadie pareció importarle la cercanía. Miguel trinchó el cordero, que había salido maravillosamente dorado y jugoso. Se pasaron los platos, se intercambiaron cumplidos, se rellenaron las copas de vino. Llevaba un suave vestido marfil que había comprado específicamente para la ocasión, uno que me recordaba la fuerza y la suavidad coexistiendo. Mientras miraba los rostros iluminados por las velas que había colocado en el centro de la mesa, sentí una oleada de algo poderoso y pacífico a la vez. Antes de empezar, dijo Miguel, levantando su copa, me gustaría decir algo. Me miró con los ojos cálidos. Clara y yo queríamos crear un tipo diferente de Nochebuena este año, una donde todos se sientan bienvenidos y valorados, donde celebremos lo que realmente importa, estar juntos, apoyarnos en los buenos
y en los malos momentos. Murmullos de acuerdo rodearon la mesa. Así que brindo por las nuevas tradiciones, continuó. Y por Clara, que me enseñó lo que realmente significa la familia. Sentí que mis mejillas se sonrojaban ante el inesperado tributo. Alrededor de la mesa se levantaron copas en mi dirección. Incluso la pequeña Emma levantó su vasito con solemne importancia. Por Clara, repitieron. La cena que siguió fue todo lo que había esperado. La comida estaba deliciosa, pero no perfecta. El cordero de Miguel estaba ligeramente demasiado hecho por un lado, y mis panecillos estaban más densos de lo previsto. La conversación fluyó de forma natural, a veces seria, a menudo divertida, ocasionalmente derivando en desacuerdos de buen carácter sobre política, deportes o la mejor manera de hacer la salsa. En un momento, mientras servía la tarta, de 1900 manzana, de queso y la sorprendente adición de Kenji de una tarta de crema de sésamo negro, vi que Roberto me observaba con una expresión pensativa. ¿Todo bien?, le pregunté en voz baja mientras le entregaba un trozo de tarta de queso. Asintió. Más que bien. Es solo que esto me recuerda a las nochebuenas de cuando era joven, antes de que todo se volviera tan... Se calló, pero entendí lo que quería decir. Antes de que Elena transformara la festividad en una representación de perfecta domesticidad en lugar de una celebración genuina. Me alegro, le dije sinceramente. Más tarde, mientras la gente se demoraba con el café y los últimos bocados de postre, me escapé a la cocina por un momento de tranquilidad. Los platos estaban amontonados, las sobras necesitaban ser guardadas, y mañana traería la poco glamurosa limpieza que sigue a cualquier reunión exitosa. Pero de pie allí, escuchando el cálido murmullo de la conversación de la habitación, de al lado, no sentí nada más que satisfacción. Pensé en Elena una vez durante la noche, preguntándome si estaría sola o si habría encontrado a alguien con quien pasar la festividad. Esperaba que fuera lo segundo, no porque la hubiera perdonado, eso llevaría más tiempo y probablemente más distancia, pero porque genuinamente no le deseaba soledad a nadie, ni siquiera a ella. Las cicatrices que había dejado se habían curado, no perfectamente, pero de forma hermosa. Me habían enseñado el coste del silencio y el valor de la autoestima. Miguel vino a buscarme, rodeándome la cintura con sus brazos por detrás. ¿Escondiéndote de los suegros?, bromeó. Me apoyé en él. Solo tomando un momento. Ido bien, ¿no crees? Mejor que bien. Creo que esta podría ser la mejor Nochebuena que he tenido. Me besó en la coronilla. Gracias por sugerir que fuéramos los anfitriones. Esa fue idea tuya, le recordé con una risa. ¿Sí? Bueno, entonces, soy un genio. Nos reunimos con nuestros invitados, que no mostraban signos de querer irse a pesar de la hora. Tardía. David les estaba enseñando a Sara y Kenji algún juego de cartas que implicaba golpear la mesa y gritar. Mi padre estaba inmerso en una conversación con Roberto sobre lugares de pesca en Asturias. Laura y mi madre estaban en el suelo con Emma, construyendo una elaborada estructura con posavasos y servilletas de cóctel. Cuando miré esa noche a estas personas que habían elegido pasar la fiesta con nosotros, vi algo que no había apreciado del todo antes. Nos querían, a Miguel y a mí, no por lo que les dábamos o lo que representábamos, sino por quienes éramos. Imperfectos, todavía aprendiendo, pero auténticos. Ya no necesitaba demostrar nada, ni a Elena ni a nadie. Finalmente, había construido mi propia mesa, metafórica y literalmente, y en ella era más que bienvenida. Estaba en casa. A medida que se acercaba la medianoche y nuestros invitados finalmente comenzaban a despedirse con abrazos y recipientes, de sobras, sentí una sensación de plenitud que iba más allá de haber organizado con éxito una cena festiva. El círculo se había cerrado. La historia que comenzó con la humillación en la mesa de otra persona había terminado con alegría en la mía.
Y esa, quizás, era la forma más verdadera de gratitud. No la representación del agradecimiento, sino el sentimiento genuino de él, nacido de conocer tu propio valor y encontrar tu lugar en el mundo.